Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Social Tucson. Bueno, en una edición nocturna en esta nueva plataforma digital de información y bueno, para quedarnos pendientes con esta buena historia en desarrollo que está ocurriendo allá en nuestra audiencia, en nuestra comunidad de Minnesota, en Minneapolis. Bueno, también teníamos que hacer ampliar esta invitación para nuestra gente y bueno, saber de primera mano qué es lo que está ocurriendo con nuestra comunidad allá, y para eso tenemos a nuestra invitada especial, Blanca Raniolo, que ella es líder comunitaria y bueno, fue líder comunitaria por mucho tiempo, además allá en Minnesota, bueno, ejecutiva y fundadora y directora ejecutiva del programa del Centro Bilingüe de Aprendizaje. Ella nos va a comentar sus impresiones de lo que está ocurriendo. Es un tema ya pues ya obsoleto en el sentido de que este tipo de violencia, bueno, siempre se ha visto en el racismo allá en Minnesota y bueno, es importante hacerle la invitación a que se una a la conversación de Foro Social Tucson. Además tenemos las impresiones desde el área donde ocurrieron la situación y bueno, con Eric Flores, que también es parte activa de la comunidad allá en Minnesota, allá en Minneapolis, en toda esta área que bueno, se suscitó saqueos de tiendas, de bancos, estos incendios que el día de ayer por la noche, bueno, ocurrieron a raíz de toda esta protesta en contra de, bueno, de esta injusticia de la muerte de George Floyd, el afroamericano, que bueno, ustedes ya han visto el video, no lo vamos a transmitir a través de esta plataforma porque pues resulta un poco indignante para nuestras culturas, para otras culturas es sensible este material. Entonces vamos a platicar y nos vamos a unir a la conversación con Blanca Raniolo. Vamos a darle la bienvenida a Foro Social Tucson. Blanca, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Gracias por la invitación, Nayeli. Gracias por reunirte a la conversación de Foro Social Tucson. Bueno, platícanos cómo está sucediendo este problema con este racismo que se está viendo. Bueno, ahorita nuestra comunidad ya está enojada, está furiosa allá en Minnesota, en Minneapolis, a raíz de esta muerte. Bueno, que para ellos es como una injusticia que esté sucediendo esto. Bueno, lo es. Buenas noches para la audiencia, ¿no? Sí, el clima está bien caldeado. El pasado 25 de mayo, como vimos en todas las redes, esto ya ha sido a nivel mundial que se está escuchando, la muerte de George Floyd. Y sí, yo estoy bien conmovida por la situación, la injusticia con lo que los 4 policías de Minneapolis atropellaron a este señor que no solamente estaba esposado, porque estaba esposado, estaba sin arma, y aún así lo colocan en el piso y pues lo ahorcan por 7 minutos hasta que cuando llega la ambulancia y él repetidamente decía, I can breathe, no puedo respirar, muere en sofá. ¿Qué tan difícil es esta situación de cómo, bueno, evaluar y bueno, que ahorita las autoridades, bueno, se vean en el ojo del huracán allá en Minneapolis, en Minnesota, y que bueno, ahorita son nota nacional, Blanca? Sí, fíjate, una de las cosas curiosas es que pasa el 25, no se sabe nada de estos policías, y es ayer cuando empiezan los saqueos en tarde. Parece que hay una interferencia, estamos perdiendo el sonido. ¿Me escuchas ahora? Sí, ya estamos regresando con el sonido. Han de saber que, bueno, Minnesota está ubicado a 2 horas de Canadá. Estamos conectando hacia, pues, prácticamente el otro lado de los Estados Unidos y, bueno, de la Unión Americana. Blanca, continúa con lo que nos estabas comentando. Sí, bueno, te cuento que, bueno, ayer cuando hubo pues, los saqueos, durante toda la noche hubo saqueos y como lo mencionabas tú, hace poco, incendios, inclusive muchísimos establecimientos, vandalismo. Pues yo no estoy de acuerdo con el vandalismo, pero sé que las personas estaban buscando la justicia. Hoy de hecho, el gobernador pidió a la Guardia Nacional para restituir la calma, para evitar que estas protestas, porque hoy, durante todo el día, una protesta en todo lo que es la Twin City, lo que llaman la ciudad gemela, que es San Pablo, que es la capital de Minnesota, y Minneapolis. Entonces hubo 2 protestas
una en San Paul y otra, como te comenté, en Minneapolis, y sacaron a la Guardia Nacional para restituir la calma, para evitar que continúen los saqueos o haya algo muchísimo peor, ¿no? Así es, la Guardia Nacional desde altas horas de la noche, esto sucede el miércoles en la noche, el día de ayer, hoy estamos a jueves y bueno, estas protestas continúan, esta furia de nuestra comunidad continúa, no desiste y bueno, que vamos a invitar también, nada más vamos a esperar que se conecte Eric Ferrato, que nos va a acompañar también de parte de la comunidad, él está allá en las calles, bueno, directamente es vecino de esa área de Lake Street, donde ocurrió todo esto, pues penoso, es avergonzante para que nuestra comunidad, que en el 2020, en este tiempo de pandemia, bueno, estén ocurriendo este tipo de situaciones, pareciera que estuviéramos volviendo a los tiempos de las guerras, donde no tenemos, bueno, un control, un autocontrol, donde cómo exigir justicia, pero bueno, de alguna manera esta pandemia es un parteaguas de aprendizaje para todos y para dar, bueno, opciones, soluciones a nuestra comunidad. Y bueno, más allá de todo lo que está ocurriendo ahorita, Blanca, ¿qué es lo que tus impresiones, qué es lo que sientes que está caminando, hacia dónde va esto? Esto es un problema de antaño que ha tenido Minnesota, no es algo nuevo. Los que tuvimos la oportunidad de vivir ahí o que vivimos allá, bueno, sabemos que es una problemática social, es un problema de nuestra comunidad, existe mucho racismo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, desafortunadamente es así. Tengo muchos años, tengo más de 20 años trabajando en Minneapolis y conozco perfectamente la zona. Y cuando estaba como líder comunitaria, pues observé muchísima injusticia, sobre todo con la policía de Minneapolis. El poder de ser policía, además de, bueno, del racismo, como mencionabas tú. Eh, Desafortunadamente para ellos nunca se imaginaron que esta persona se iba a morir y el morirse, pues ahora es que se está despertando el interés, digamos, por tanto el gobernador como el alcalde, de decir, hey, algo está pasando. Hoy mismo hubo una gran conferencia, estuvo la FBI, estuvo la fiscal general, que es la General Lawyer del estado de Minnesota, pidiéndole a las personas paciencia, que ellos iban a llegar hasta el fondo de la situación, que iban a investigar. Entonces, hoy hubo una conferencia bien amplia, me imagino para bajar el clima que está bien caldeado, por decírtelo. Y esto va a continuar. Esas son mis impresiones. Va a continuar. Hasta que no piensen, hasta que no hay una solución que satisfaga a los demás y que haya justicia, definitivamente esto va a continuar, desafortunadamente. Esto sería como el principio de, a lo mejor, probablemente una ley futura en donde podamos tener más control de este tipo de situaciones, tanto de nuestras autoridades. Hemos visto historias, millones de historias que podíamos contar con los dedos y se nos van los dedos, no nos alcanza para seguir apuntándolo en la lista, pero de este tipo de historias de abuso de nuestra autoridad, porque realmente eso es lo que estaba ocurriendo en ese video que todos ya tuvieron oportunidad de ver en las redes sociales. Había un abuso de autoridad emergiendo de alguna manera, no por el hecho de que, bueno, forzaban a la persona en un principio, nunca hubo ese forcejeo, más sin embargo llega a un punto en donde de sofocación. Entonces, ahí sí hay un abuso, en ese aspecto sí se identifica un abuso de autoridad. No tenía por qué estar en el piso la persona con una rodilla. Las autoridades ya mencionaron que era inaceptable. No son medidas ni protocolos de maneras de cómo proceder como un policía del Minneapolis. No son un protocolo de arresto, de alguna manera, por decirlo así, propio, ya que estaba en sus 5 sentidos la persona y podía caminar normalmente. Entonces, bueno, esa situación ahí, ¿cómo la visualizas tú con este asunto de nuestras autoridades? ¿Qué le está haciendo falta a la policía de Minneapolis? Limpiarla. Yo siento que lo que le hace falta es limpiarla un poco y que el gobernador que tiene el poder
pueda tener el peso suficiente para limpiar porque eso es un atropello, Nayeli, es un atropello. Ni a un animal se trata de esa manera. Por más delincuente que sea una persona, no puede ser tratada así. Eso no está en ningún derecho humano, eso no está en ningún protocolo de la policía. Sencillamente lo arrestaste, lo esposaste, lo colocaste en la patrulla y lo llevaste preso y haces el debido proceso, como cualquier otra parte. Entonces siento que es un abuso de poder, y eso tiene que acabarse, porque no es la primera vez, es la primera vez que se les muere en frente de los demás. Y gracias que habían celulares, había la tecnología para que se subiera a las redes, y nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, desafortunadamente. Pero no, eso tiene que Sí, acabar. prácticamente creo que la tecnología vino a impactar ese hecho porque ha habido otras historias peores. De hecho, por esta iniciativa de estas protestas de Black Lives Matter, que necesitan atención, y por eso ellos exigen que se les dé atención a este grupo de afroamericanos para salvar más vidas y que se evite este tipo de atropellos, y bueno, que sufran y que tengan que vivir esta violencia a través de las autoridades, abuso de poder. Pero ¿cómo hacemos para lidiar esta situación en nuestra ciudad? ¿Cómo están sensibles nuestras familias allá? ¿Tú cómo estás viendo estas impresiones allá con nuestra gente? Bueno, no solamente estoy conmovida, sino también un poco consternada y frustrada, porque hoy pasó con un afroamericano, pero que de nuestra comunidad latina, Nayeli. También es una comunidad vulnerable, una comunidad que se ha atacado también, que solamente el hecho de verlo, están manejando, están caminando, y al verle el rostro de que es latino, le piden los papeles. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, el vandalismo, lo que pasó, no lo apoyo. Creo que tenemos que levantar la voz. Y levantar la voz no significa es destruir. Yo estoy en contra de la destrucción. Entiendo lo que está pasando después de la pandemia, la gente está frustrada. Realmente fue un clima bien frustrante, y por eso la gente reaccionó como reaccionó. Si veías en las protestas del día de hoy, habían de todo tipo de personas, no eran solamente afroamericanos, gente que se sumaron a la protesta para exigir justicia, y no solamente para él, sino para los que vienen. Entonces, de aquí en adelante, eso tiene que hacer una reflexión a nuestras autoridades competentes para que pongan fin a tanta injusticia, sobre todo el aprovecharse del poder de esa vestimenta. Es mi opinión. Y definitivamente que, bueno, las protestas estamos hablando de dos hechos distintos, que a partir de de este atropello a un afroamericano, bueno, la comunidad se encienda, se ponga furiosa, y que, bueno, termine ahora en todo este vandalismo, en esta historia de incendios, de falta de respeto de uno al otro. Eso nada más, sin contar la pandemia, porque había personas sin tapabocas, sin cubrebocas, donde estaban siendo parte de esta protesta masiva, con furia, enojo. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra sociedad y nuestra comunidad allá en Minnesota, bueno, entienda esa transformación, que necesitamos hacer conciencia de estos hechos, pero hay formas de cómo hacerlo? Pero las autoridades competentes también tienen que ser un modelo a seguir, Nayeli. No puede ser que se te acerque un policía y a ti te dé miedo en vez de sentirte protegida. Entonces tenemos que cambiar esa actitud. Son nuestras autoridades también. Por supuesto, los maestros, toda una cantidad de personas detrás de allí que crean conciencias, pero también nuestras autoridades competentes, porque son ellos los que dan el ejemplo a seguir. Es mi punto de vista, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Blanca Raniolo. Ella es directora y fundadora del Centro Bilingüe de Aprendizaje. Y bueno, ella también en el pasado, ha sido también líder comunitaria y muy activa en la comunidad hispana, que podemos decir que es un círculo muy pequeño, muy reducido en Minnesota, mas sin embargo con mucha voz, con mucha actitud y siempre ha sido parte de esta comunidad importante que tiene voz y que alza la voz por otras personas también. Así es, esa es la idea, ¿no? Es alzar la voz, pero de manera pacífica. ¿Me entiendes? Hay mecanismos para nosotros alzar la voz, hacer justicia de manera pacífica, evidentemente. Ese es mi pensamiento siempre. Y educar, por supuesto, a nuestra población. Tú como educadora, como experta en educación, y ahorita estás hablando de estos mecanismos propios de expresión, como experta en este aspecto de la educación, ¿cuáles serían las metodologías a seguir? Como ejemplo, como dices, necesitamos líderes en nuestros gobiernos que, partan de ahí con el ejemplo, promuevan esta nueva cultura de respeto el uno al otro, que la manera de crear este conflicto, no llevará a nada, porque al final de cuentas, van a ser más arrestados, van a haber más heridos, es una consecuencia de violencia, crea más violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde la perspectiva educativa, nuestras autoridades presten atención y, hagan el cambio? Bueno, evidentemente, como educadora, pienso que tenemos que generar la semilla desde cuando están muy pequeñitos, pero también tenemos que crear conciencia, tenemos que crear también comunidad, una comunidad integrada, llena de valores, de respeto y de solidaridad, porque la solidaridad, si tú tienes respeto por la comunidad, respeto por tu entorno, evidentemente no llegáramos a lo que está hoy día. Evidentemente, como educadora, un líder tenemos que formarlo nosotros mismos, pero también desde el hogar. Entonces, el educar, evidentemente, a través de las redes, a través de ejemplos, a través de unir la comunidad y enseñarle los mecanismos a la comunidad, en específico a Minneapolis. Es una comunidad bien difícil, porque está pues muy mezclada de muchísimas razas. Así es, para los que no desconocen la diversidad de Minnesota, también contamos con conocido el grupo de la raza de somalíes, así los identificamos allá en Minnesota también, y es otra cultura también muy vulnerable y muy expuesta a este tipo de maltrato también, no necesariamente es afroamericano, más sin embargo, esto es casi prácticamente como algo muy común de todos los días ver este tipo de maltrato o de trato despectivo de las autoridades. Así es, pero te cuento que las comunidades se están uniendo, no están solas. Hay comunidades, hay líderes en las comunidades latinas, no con mucha fuerza, pero se está trabajando para eso. Hay líderes en las comunidades de somalíes, igualmente afroamericanas. O sea, sí se están uniendo, hay líderes que pueden levantar su voz. Sí hay líderes, pero necesitamos tener como un poco más de empeño, quizás la constancia y remarcar muchísimo los valores. Los valores se están perdiendo y eso no podemos permitirlo en ninguna sociedad. Y por ninguna cultura, porque podemos identificar que ciertas culturas, sí practican sus valores, son más respetuosos que otros, pero tendría que ser una cultura integral donde unifique y sea inclusive de todas las culturas. Así es, donde todos quepan en el mismo barco y que podamos andar en el mismo barco. Esa es la idea, porque esta cuestión de racismo esto debería de ser parte del pasado. Es absurdo. Parte histórico ya de los tiempos de guerras, de las segundas guerras mundiales, de ese tipo de generación. Mas, sin embargo, sigue sucediendo y no nada más, como dices, estamos expuestos hispanos, latinos, estamos expuestos somalíes, afroamericanos, porque no
bueno, ven como si fuéramos intrusos en este país, mas sin embargo, bueno, se nos da este derecho de permanecer aquí y bueno, que este tipo de trato, bueno, no sea ni parte de un protocolo de las autoridades, mas sin embargo que sea un parteaguas para un cambio radical en donde se trate, hablábamos fuera del aire, antes de que saliera Eric Ferrato de la plataforma, estamos esperando que regrese, pero estábamos comentando fuera del aire que era importante, esto no era cuestión de un estado, de una frontera, iba más allá solo del hecho de respetar a un humano, es de respetar por el hecho de un derecho de ser un humano, de un derecho civil, de una constitución que nos respalda de que hay que respetarnos y respetar el uno al otro solo por el ser una persona. Así es, y desafortunadamente no sucedió así. Ahí preguntamos, ¿dónde estaban los derechos humanos de ese hombre? Y es un muchacho aparentemente que es muy querido en la comunidad. Era jugador de fútbol en tiempos anteriores, creo que nació en Florida, y si no me equivoco, él trabajaba en la Conga como seguridad. En la Conga, ese restaurante latino, está ahí en la Genepi. Entonces, no estamos hablando tampoco de una persona que era, digamos, tenía una conducta despreciable, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Pero cuando hablamos de los derechos humanos, ¿dónde están los derechos humanos de ellos? Entonces, eso es lo que se preguntan muchísimas personas y por eso, pues, todos estos climas caldeados, todas estas protestas, esperemos, pues, que lleguen a un buen resultado, Nayeli, que se haga justicia con los 4 policías, porque no es ellos 2 que estaban allí, eran 4 que sabían que lo esposaron y bueno, sabemos pues todo lo sucedido. 4 oficiales son los involucrados y parece que las autoridades, bueno, tomaron nada más pues el control en el aspecto de que, bueno, fueron despedidos, mas sin embargo, bueno, la familia está exigiendo justicia de que se presenten cargos legales, no nada más despedir, hay que explicarle a la comunidad, bueno, este problema empezó de esta manera en donde, bueno, tardaron en hacer justicia, en hacerlo ponerlo en el ojo de las autoridades y bueno, la comunidad se une en grupo y como sabemos en Minnesota hay un grupo muy fuerte que defiende a los afroamericanos. Es una tradición en Minnesota siempre cada año realizar estas marchas de Black Lives Matter porque es la situación que están viviendo y siempre para mantener esa ecuanimidad y ese control y ese respeto y que no se les olvide a las autoridades. Para eso lo hacen cada año, externan su voz y hacen estas manifestaciones en donde es un mensaje directo a las autoridades y ahora sucede esto con todo esto que está sucediendo del COVID-19, esta pandemia, bueno, viene a detonar y en un desenlace tanto fatal para la persona que ya falleció, pero también para este descontrol de autoridad y de falta de descontrol también civil, porque nuestra comunidad salió de control, quemaron edificios, saquearon bancos, se vio en los enlaces en vivo del día de ayer por la noche, bueno, que estaban saqueando todas las tiendas comerciales alrededor, el Aruson, el Target, se quedaron rompieron, era vandalismo lo que estaba ocurriendo, ya esta furia se tornó en un vandalismo desmedido, sin control, y bueno, las autoridades a través de la Guardia Nacional, bueno, hicieron presencia y empezaron a poner en orden lo que estaba sucediendo porque se salió de control, hubo 3 incendios bastantes prominentes, bien, muy fuera de control, que no podían, controlar la situación, hasta los bomberos. Así es, y lo que comentabas tú antes, que era un detonador, lo de la pandemia, la gente que estuvo mucho tiempo en casa, esto fue un detonador, y te cuento también que hoy habló el mayor, el alcalde de Minneapolis, muy
muy sensible, inclusive hasta lloró, dijo que él amaba Minneapolis, que él quería Minneapolis y que evidentemente se va a llegar hasta las últimas consecuencias y que él piensa que eso es un asesinato. Así de sencillo. Que Así tiene que es, tener hemos visto las declaraciones, pues ya a nivel nacional, de nuestro alcalde allá en Minneapolis. El alcalde de Minneapolis fue el primero que externó que habría que, bueno, presentar cargos oficialmente y hacerlo de una manera legal con el protocolo de documentación que esto conlleva en las cortes de los Estados Unidos y específicamente en el área donde sucedió este hecho, pero se ve bien, muy consternado y muy sensibilizado a esta situación. Es un alcalde muy joven que está liderando Minneapolis y bueno, está involucrado con esta situación. Para él es como algo difícil de manejar también. Sí, él estaba muy afectado y es una persona el alcalde muy dinámico, una persona muy envuelta dentro de la comunidad, a todo le sigue, a todo lo apoya. Me imagino, pues, al ver tanto desastre, tanto vandalismo, todos estos sucesos y aunado a que esta persona fallece a manos, pues, del cuerpo policial, pues, que él lidera como alcalde. Entonces, no me quiero imaginar, pues, la situación, ¿no? No quisiera estar, pues, en su pellejo. En su puesto que realmente, bueno, conlleva los títulos de las oficinas, bueno, de los puestos oficiales en los gobiernos oficiales, en los municipios, en nuestros estados, como funcionario social y también en nuestros gobiernos, pero sí es joven, fue el primero que puso la bandera de hay que denunciar esto, hay que castigarlo y hay que presentar cargos. ¿Tú piensas que esto influyó para que nuestra comunidad detonara en esta exigencia, pero de esta manera desordenada? Sí, desafortunadamente tenía que pasar un suceso mayor para que reaccionara. Sobre todo, reaccionaran, digamos, la élite, las personas que pueden tomar decisiones contundentes, evidentemente. Y desafortunadamente tiene que haber un muerto para que esto suceda. ¿Qué va a pasar después, Nayeli? Eso es lo que está esperando todo el mundo. La gente lo que está pidiendo es justicia, y no solamente para él, sino para los que vienen. Que se limpie ese cuerpo policial, de que haya protocolos, de que haya respeto por el ser humano, indiferentemente de qué color seas o de qué religión pertenezcas. Hay Esa que es la realidad. recalcar a nuestra comunidad y a nuestra audiencia que nos está escuchando. Bueno, nos estamos enlazando con nuestra directora y fundadora del programa, bueno, Blanca Raniolo, del programa del Centro Bilingüe de Aprendizaje. Y bueno, desde su perspectiva educativa y del líder comunitario en el pasado, bueno, su experiencia habla por sí sola y bueno, dándonos las impresiones de lo que está ocurriendo ahorita con esta situación a raíz de, bueno, de la muerte de George Floyd, el afroamericano que, bueno, que fue presuntamente a causa de abuso de la autoridad de la policía de Minneapolis, bueno, está en esa condición, pierde la vida y bueno, nuestra comunidad furiosa se levanta en protesta a defender este hecho y exigir justicia y bueno, se desata un hecho inmenso de impacto social. Es nota nacional en nuestro país, aquí en la Unión Americana, con este tipo de violencia y, bueno, vandalismo, hay que ponerlo así, porque eso es otra cosa distinta a pedir justicia de alguna manera, especialmente porque aquí en los Estados Unidos, Blanca, no me dejarás mentir, que para todo tenemos leyes, para todo hay una normatividad que seguir, hay un orden que obedecer y hay unas reglas, una reglamentación que seguir. Entonces, sería muy difícil decir, bueno, ¿por qué optar por ir a una manifestación y vandalizar toda el área de Lake Street
el área de Hennepin, que es, bueno, es bastante conocida, es muy popular allá en Minnesota, en Minneapolis. Todo mundo ha estado en esa área y bueno, que pudiste haber sido tú o pude haber sido yo si hubiera estado viviendo ahí, porque son áreas muy transitadas y bueno, áreas donde todo mundo tiene algo que hacer en esa área. Entonces, sería muy peligroso que de pronto estuviéramos más heridos, pues ya más allá de la pandemia, del coronavirus y todavía tener un problema más en la sociedad que seguir batallando ahora. Este hecho tan triste, lamentable, no estamos a favor de este tipo de situaciones de vandalismo. Son dos situaciones distintas para la aclaración de nuestra audiencia, porque nuestra audiencia puede confundirse también. Y bueno, con todo esto que se está diciendo y las redes sociales, bueno, hay que aclararles el punto, Blanca. Así es, el vandalismo es una cosa y no es el alzar la voz. El alzar la voz, el tú protestar, como lo he hecho yo miles de veces, eso no significa que nosotros vamos a agredir o a dañar eh, 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 ningún tipo de cosas que son nuestras, definitivamente. El alzar la voz es, como te dije anteriormente, pacíficamente. Hay feminismo, por eso hay leyes, podemos hacer una protesta pacífica para apoyar el desagrado que tenemos por la decisión tardía de colocar a estos policías en presos, pues, por decirlo. Simplemente lo votaron y más nada. Entonces, sí, para la audiencia, evidentemente, tiene que quedar claro de que el vandalismo no es la salida. Podemos hacerlo con pancartas, con protestas, inclusive hasta con música, pero por eso están las leyes que nos amparan y que nos protegen. Y hemos visto millones, podríamos contar el número de manifestaciones con otro tipo de tema, con otro tipo de injusticia, de otro sentimiento. Mas, sin embargo, no vemos este desenlace que vivimos ahora en Minnesota, ahí en Minneapolis, con el vandalismo. Es esto la diferencia de saber, de estar bien informados, de estar del conocimiento de nuestra gente. Pero ¿tú crees que la pandemia, este encierro de quédate en casa, tuvo algo que ver, que impactó para que esa frustración, bueno, fuera el detonante? Ya estaban cansados de estar en casa y que también eran parte de esta furia que la vinieron a desfogar o expresarla de esa manera también. Bueno, pudiera ser porque desde el punto de vista psicológico, muchas personas se han quedado sin empleo acá, Nayeli. Eso ha sido una cantidad de personas que han aplicado para el unemployment, para el seguro de desempleo. Entonces, pudiera ser, no lo podemos descartar, de que la persona, pues eso fue un detonante para que la cantidad de personas explotara. Pero evidentemente aquí con la pandemia y la situación de desempleo ha impactado muchísimo a la población de acá, de específicamente las Twin Cities, para ser específica. Bueno, parece que Eric Ferrato tiene problemas para regresar a la plataforma, sin embargo, bueno, haremos un enlace separado con él a ver si se encuentra en el área de los hechos, en el área, él es vecino de esa área a 4 bloques o calles, como decimos en México, de donde todo esto se sucedió en la noche de ayer. Y bueno, vamos a conectarnos con él más adelante, esperamos que se pueda conectar. Él está ahí en el área de los hechos y bueno, él nos dará la impresión de cómo se vivió. Ayer él se encontraba muy aterrado, muy preocupado, era una sensación de desesperación, de no puedo quedarme a vivir aquí, me tengo que mover a otra área o quedarme al menos por esa noche, porque se escuchó mucho movilización, tanto de la Guardia Nacional como el patrullaje de las autoridades de las autoridades de la policía de Minneapolis. Y bueno, esto aterra a cualquiera porque es un movimiento en donde, bueno, estaba incluido incendios, saqueos a tiendas, había heridos. Hay uno de los videos que están rolando y pues pasándolos por las redes sociales a través, cómo están tratando de resucitar a una persona que ya estaba desmayada por este lanzamiento de fuegos
pirotécnicos, pero son de los que pues incendian las áreas y que, bueno, prenden fuego a cualquier superficie. Entonces, de alguna manera, bueno, estábamos viviendo y todos estábamos haciendo presencia a través de los noticieros nacionales viendo cómo estaba sucediendo esta lamentable vandalismo a raíz de la muerte de George Floyd. ¿Algo más que quieras agregar? Vamos a compartirles la fotografía a nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy para que vean. Y bueno, hay una frase que ahorita esto es lo que nos hace pensar que, bueno, pudimos haber sido un hispano, pudo haber sido un latino, pudo haber sido cualquier otra cultura, no nada más afroamericano. Y bueno, a través de estos movimientos de protestas, bueno, se levanta la voz, mas sin embargo hay maneras pacíficas de llevar a cabo y de, bueno, exigir justicia. Esta es una de las fotografías, ahí las pueden ustedes ver. Está la fotografía ahí con el mensaje de I can't breathe. Esta es la frase que, bueno, hizo memoriar a la persona pues que ya falleció, a George Floyd. Es ya el lema de estas protestas de Black Lives Matter, que de alguna manera, bueno, están hablando por él. Él ya no puede exigir justicia porque ya falleció, mas sin embargo, no, otras personas por él están hablando, dice, I can't breathe. Ahí, ¿tú qué comentarías con esta fotografía, Blanca? Bueno, primero que es una fotografía que allí estamos viendo que la gente está demandando justicia. Ese I can't breathe está por todas las redes, la gente está, tú no te imaginas la cantidad de visitas que están haciendo en las redes sociales de I can't breathe, la gente apoyando cada vez más a la injusticia de la muerte de tan cobarde, tan terrible de morir de George Floyd. Y evidentemente sí, ahí reconozco exactamente el lugar donde sucedió, donde está esa protesta, enfrente de la jefatura de policía de Minneapolis. Pero así como esas, pues una cantidad de fotos que están bajando por las redes, bien contundentes, y sí, y realmente bien desagradables por no decir más. Pero esta gente lo que está pidiendo es justicia. Inclusive vean la bandera al revés, la bandera de los Estados Unidos, pidiendo justicia. Eso es todo lo que se encuentra a la inversa. Pero bueno, tendríamos que seguir analizando. Esta es una noticia en desarrollo, va a seguir ocurriendo más medidas de seguridad para mantener a elementos de la comunidad como ustedes que no tuvieron nada que ver con esta situación, pero mantener la seguridad y la calma en nuestra comunidad allá en Minneapolis, en Minnesota. Y bueno, volver a la normalidad en el sentido que, bueno, se controle esta situación, se controlen los incendios, se tenga bajo control esa situación de vandalismo. Más sin embargo, bueno, en el otro lado está la espera de qué van a decir las autoridades para continuar este seguimiento de justicia en el caso de George Floyd, a través de sus familiares, o sus familiares habrán de seguir y de dar este seguimiento de manera personal a las autoridades a través de las cortes. Pero bueno, es una noticia en desarrollo. Vamos a seguir pendientes de cómo está ocurriendo todo allá, Blanca. Te agradecemos mucho la entrevista. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar la entrevista? Bueno, nada, que se haga justicia, eso es lo que queremos, la justicia por George y por los demás en la comunidad, eso es lo que queremos, justicia, y esperamos que tenga un final feliz y justo. Eso es lo que pedimos para todos nosotros acá en Minneapolis. Bueno, ahí está Blanca Raniolo, fundadora y directora de este, centro de aprendizaje bilingüe. Ella siempre ha sido emprendedora y, defiende también, como mencionamos, es una cuestión de derechos humanos más allá de ver si son protocolos correctos de las autoridades. Mas, sin embargo, te agradecemos el enlace
que tuviste con nosotros aquí en Foro Social Tucson, por haberte conectado con nosotros y platicado con nosotros de primera mano qué es lo que está ocurriendo ya, cuáles son las impresiones y bueno, contarles a nuestra audiencia de Foro Social Tucson, a nuestra gente de Latinoamérica, en Brasil, en Ecuador, a nuestros seguidores de Colombia, de Brasil, especialmente también, y bueno, que toda nuestra comunidad se una de las maneras idóneas para poder exigir justicia y bueno, vamos a seguir muy pendientes con esta noticia. Ok, gracias por el contacto y a ti, Nayeli, gracias. Gracias, Blanquita, gracias. Vamos a seguir muy pendientes. Bueno, le agradecemos la entrevista a Blanca Raniolo y bueno, ahí está la información de primera mano a través de alguien, de personas que viven allá, de primera mano están viviendo esto que está ocurriendo allá en Minnesota y bueno, que han estado muy involucrados con nuestra comunidad. Regresando al 2015, bueno, tuvimos oportunidad de conocer a Blanquita y en el lado educativo, bueno, ella tiene mucho conocimiento en el lado del liderazgo, del activismo también, de exigir justicia, de defender nuestras culturas, defender nuestra diversidad, nuestros derechos como personas, sus derechos humanos también, que sí es importante, es la base de toda esta sociedad. Y bueno, vamos a seguir muy pendientes. Mañana vamos a tener entrevista especial también con temas, y la próxima semana temas importantes de la iglesia. Vamos a ver cómo están estas reaperturas de nuestras parroquias del lado católico, a ver con nuestros expertos y bueno, nuestras personalidades específicas de esa área eclesiástica, bueno, que nos platiquen de primera mano cómo van a llevar a cabo estas reaperturas, cómo se están reactivando, cómo van a trabajar ahora este distanciamiento social con esta pandemia, porque es importante, bueno, tomar las medidas necesarias, cuáles son las reglas para acceder a este tipo de misas dominicales y cuáles son los protocolos necesarios que debemos de seguir. Por ahora me despido. Esto fue Foro Social Tucson. Gracias.